los que habéis acudido hoy a esta presentación. Algunos han estado ya en casi todas de la semana, o sea, Sí. te vas escondiendo por ahí. Pero bueno, esta tarde la queríamos dedicar a un tema que no es habitual en las charlas, pero a mí me parece muy interesante, porque da muchísimas posibilidades, es tremendamente creativo y normalmente en los proyectos que nosotros trabajamos pues no nos solemos, o no solemos tener una cercanía hacia ellos. Y es el tema de la arquitectura efímera. Entonces, contamos hoy con Jesús San Vicente, de equipo 01, arquitecto, con mucha experiencia y cosas muy sorprendentes que ha hecho a lo largo de su trayectoria. Y lo que queremos es que nos acerques un poco más a esta realidad, que yo creo que cada vez va tomando más importancia y más conciencia, y donde bueno, pues suceden muchas cosas en muy poco tiempo, con muchísimo material, y donde la tecnología y los nuevos sistemas constructivos pues van teniendo cada vez más presencia, ¿no? Entonces te dejo el campo abierto para que nos ilustres, para que nos enseñes y que podamos comprender un poquito más de cerca las dificultades y los retos que supone una arquitectura tan pequeña, tan condensada y que se ejecuta en tan poco espacio de tiempo. Pues muy bien, gracias por venir. Por aquí veo alguna cara conocida, concretamente Sara, que estuvo ayudándonos en el montaje también de la instalación esta que hicimos en el Umbral Areta, este espacio que bautizamos como un lugar de experimentación también para todo este tipo de montajes efímeros y escaparatismo y tal. Y también está aquí Marina, que fue además una de las que ideó la idea de colonizar un espacio en el sitio donde lo hicimos por primera vez, era un espacio mucho más grande, pero con este sistema un poco de mimbres o anudados con cintas, que de alguna manera era como la metáfora esta del proceso creativo, donde todos empezamos con un montón de imágenes, bucles, procesos divergentes, y luego de repente pues todo esto se va enfocando hacia la creación de un objeto o de un espacio o de una instalación. Bueno, yo efectivamente tengo ahí en la presentación algunos de mis proyectos, a ver si llegamos, pero he querido un poco como abrir un poco el campo de juego de qué es este concepto que muchas veces la gente tampoco lo comprende muy bien, ¿no? Lo denominamos arquitectura efímera. Yo he querido un poco como centrar un poco el vocabulario de qué es, para qué sirve, qué características tiene, con qué metodología se utiliza y luego qué diferentes tipologías podemos estudiar de arquitecturas efímeras. Bueno, esto yo siempre empiezo con esta imagen, que yo digo que realmente los arquitectos pues tenemos que adaptarnos un poco al mercado, a las condiciones del siglo XXI, a las condiciones ambientales, y si no nos sabemos adaptar pues vamos a morir rápidamente, ¿no? Y entonces esto es una ley inexorable, que es la ley de la adaptación y la supervivencia darwinista, y los arquitectos obviamente pues también tenemos que hacerlo. Yo pienso que el arquitecto somos como los proveedores del pensamiento transversal en la cultura del diseño, es decir, que no solamente estamos especializados en una serie de cosas, sino que también sabemos, o yo por lo menos lo intento hacer, salirnos de la caja. Y a veces nos plantean problemas que se tienen que solucionar con un problema de diseño interior, con un problema de luces o con un problema de mobiliario, pero también somos capaces de intentar comprender el problema en su totalidad y, por tanto, dar a lo mejor una respuesta que es transversal a todos los campos en los que podemos trabajar, ¿no? Estos son solo algunas de las cosas que yo he hecho en mi estudio, desde dirección de arte, retail, pop-ups, diseño de producto, branding, diseño gráfico, escenografía, interiorismo, big data. Bueno, esto realmente es el panorama un poco en lo que nos encontramos ahora, o por lo menos en los que yo he tenido la fortuna de poder ir trabajando, pero como veis es al final un programa que está, un campo que está todo muy interconectado, es decir, que yo si tengo que hacer un diseño de oficinas o un diseño de interiorismo, estoy también pensando en los problemas del branding de la marca para la que trabajo, y estoy pensando también en el diseño del mobiliario y a la vez en la experiencia 360 grados de las que voy a hablar ahora. Es decir, todo esto está como muy interconectado, ¿no? Y bueno, esto sería un poco como el comienzo del concepto de lo que es lo efímero, ¿no? Baudelaire decía que lo moderno es un método para extraer lo eterno de lo transitorio, lo pasajero, lo efímero. La modernidad y la eternidad son los dos lados de la realidad. Es decir, un poco como que si el arte se consideraba que era como lo eterno, lo inmutable, lo tangible, ya Baudelaire
empezó a expresar que también en lo fugitivo, en lo transitorio, en lo efímero, también estaba un poco el camino hacia la modernidad. Entonces, ¿qué es la arquitectura efímera? Bueno, la arquitectura efímera es una cosa que hemos hecho los arquitectos durante todo el siglo XX e incluso casi os diría que desde que salimos de las cuevas, como vamos a ver en un rato. Pero los grandes arquitectos del siglo XX han utilizado la arquitectura efímera a veces como un manifiesto, es decir, ante la imposibilidad de hacer una obra de arquitectura con todos los problemas que ello tiene, podían hacer un montaje de un pabellón o de una instalación efímera y eso era su manifiesto. También se ha hecho como un tubo de ensayo, es decir, como una manera como de hacer en pequeño o como de probar soluciones que a lo mejor todavía no se podían probar en una escala mayor, en una escala, digamos, edificatoria, y sin embargo en lo efímero sí que se podían ensayar, como investigación formal, pura investigación. Ahora vamos a ver muchos casos, pura investigación, que siempre en la arquitectura tradicional esta investigación es, digamos, como está sujeta a presupuestos, a plazos, la complejidad típica del trabajo con un cliente. Sin embargo, aquí se puede investigar muy fácilmente. Luego, como entrenamiento, o sea, nosotros esto en el estudio lo hacemos mucho, nosotros hacemos arquitectura, pero también lo hacemos efímero. Entonces, en lo efímero nos entrenamos mucho. O sea, para salir a jugar un partido, obviamente lo que hay que hacer es estar muchas horas entrenando, y si has entrenado bien, pues al final te salen bien las cosas en el momento de la realidad. Y luego también como una válvula de escape. Es decir, que también la arquitectura es una cosa muy pesada, muy coñazo, los códigos técnicos y tal, y realmente la arquitectura efímera es como una especie de terapéutica aplicada para que de vez en cuando pues, podamos un poco como soñar y entrenarnos y jugar en otro tipo de territorios. Bueno, ¿qué ocurre en la actualidad? Bueno, pues en la actualidad lo que ocurre es que ahora hay como una contaminación un poco entre disciplinas. Y es una contaminación, además, que es muy natural porque las herramientas de trabajo con las que trabajamos los arquitectos no solamente nos permiten hacer una biblioteca, un edificio, sino que nos permiten, por ejemplo, pues hacer un diseño paramétrico de un mueble o de un interior y, digamos, el programa de dibujo, la metodología un poco luego de trabajo es exactamente la misma, con lo cual digamos que esa contaminación permite que la arquitectura efímera se introduzca muchas veces en los estudios de arquitectura. Por hacer un poco de historia, la arquitectura efímera, por un lado, hay muchísimas obras que nosotros ahora las vemos como arquitectura eterna, pero nacieron para ser efímeras. El caso, por ejemplo, de todos los pabellones de las exposiciones universales, la Torre Eiffel, cuando se planteó, por supuesto ya sabéis todos, que cuando se hizo la Torre Eiffel, todos los artistas de París salieron en banda a decir que aquel horror había que tirarlo cuanto antes porque era una cosa que estaba completamente contraria a la estética de la época y a lo que se consideraba que debía ser el arte y la arquitectura, digamos, como de los Beaux-Arts de francés. Y entonces esto nació como una cosa para ser luego derribada y, sin embargo, pues ahí ha quedado. Como por supuesto el monumento a la Tercera Internacional de Tallinn desapareció, o el Crystal Palace también era una construcción industrializada que finalmente se quemó y que estaba pensada obviamente con su concepto industrializado y móvil para desmontarse una vez que hubiera terminado la primera gran expo universal. Como os decía, desde que salimos de las cavernas, casi nuestra primera arquitectura fue siempre efímera. Es decir, que los pueblos nómadas, bueno, yo una de las cosas por las que me dedico a esto es porque este fue mi libro de cabecera durante la carrera. O sea, este fue como el primer libro que lo tengo más subrayado, con más post-its que ningún otro libro en mi vida. Era un libro dedicado a toda la arquitectura de los pueblos primitivos y también a la contracultura, a la cultura hippie de los años 60, y a mí aquello fue una cosa que me fascinó. Estaba, por supuesto, todo lleno de referencias a Fuller, a Kerouac, a On the Road, y entonces todos estos hippies, claro, lo que hacían era aprender un poco de los pueblos primitivos, pues de los tibetanos, de los africanos, de los indios americanos, etcétera, y hacían arquitecturas que no tenían ninguna vocación de ser eternas, para nada, ¿no? Yo siempre pongo el símil del cuento de los tres cerditos. Ellos, en vez de mirar a la arquitectura de ladrillo, que era la buena, la que soplaba el lobo y no, ellos miraban a la arquitectura de la primera cabañita de los tres cerditos que soplaba y aquello salía de repente volando, ¿no? Para mí esa era la buena arquitectura, la de los cerditos, pero la del mimbre, no la del ladrillo, ¿no?
y por supuesto, pues de todas estas cosas se aprende un montón para hacer arquitectura efímera, tensar redes, utilizar, bueno, un poco todas las estrategias. Como veis, ahí hay una fotografía de uno de los poblados que hacían los hippies en la California de los 60, que de alguna manera pues también se inspiraban en esta idea un poco del nómada que tiene un caballo o un camello y lo que pueda llevar el camello encima es con lo que él se monta su arquitectura. No hay absolutamente ningún otro recurso más, ¿no? Otros pabellones, sin embargo, más arquitectónicos, como el pabellón de Mies, pues también nació para ser una arquitectura efímera. De hecho, pues se demolió y luego se volvió a rehacer. Y en este caso, por ejemplo, pues hablamos efectivamente de un gran manifiesto de la arquitectura contemporánea que nació como una arquitectura inestable o mutable o que tenía fecha de caducidad. Otros ejemplos, claro, yo traigo aquí los ejemplos un poco de mis favoritos, ¿no? Aquí la casa de Sinfín de Friedrich Kiesler, que hacía un poco como estas construcciones con unas mallas metálicas cogidas así como con 4 cables y que luego él con una paleta pues iba echando yeso y se iba fabricando esta especie como de útero materno en donde él quería vivir y le llamaba la casa la casa sin fin, The Endless House. Y luego, pues, por ejemplo, las cosas de Fuller, de estas cápsulas, un poco que eran cápsulas que tenían clarísimamente la vocación de ser algo que se iba trasladando de un sitio a otro, un poco en esa idea de los años 60 también de Archigram y de los proyectos de Ron Herron y de Peter Cook, un poco que eran los proyectos un poco pues eso, de la Plug-in City, la Walk-in City y que animaban de alguna manera estas arquitecturas, ¿no? Luego, en los años, cuando yo estaba estudiando la carrera, pues de repente salió Aldo Rossi, ¿no? Y Aldo Rossi, que era un poco como nuestro gurú, ¿no? De la época de los años 80 y 70, y él, su obra, vamos, por la que yo le conocí fue por el teatro el Teatro del Mondo, que fue una construcción efímera de madera, como veis ahí, construida aquí como con 4 andamios y tal, y que iba navegando por los canales de Venecia, como representando un poco pues esa concepción posmoderna, histórica en la que se vivía un poco en aquellos años 80, ¿no? Luego, el mundo de las Xbox universales también ha sido un mundo todo lleno de arquitecturas manifiesto y de arquitecturas de tubos de ensayo, ¿no? Como por ejemplo el caso de Hannover de MVRDV, ¿no? Que fue de repente, para mí también esto fue una cosa, cuando yo estudiaba la carrera, bueno, ya había terminado la carrera, pero fue una cosa como súper sorprendente. O sea, unos tíos que hacían un edificio almacenando en vertical los paisajes de Holanda, uno detrás de otro, y lo ponían ahí con una rampa y unas escaleras mecánicas. Y aquello fue, claro, una cosa completamente, que estamos hablando de la época de Renkuljas, donde también el apilamiento de los programas era una cosa como que a mí me dejaba completamente como con el culo para atrás, como digo yo. Es que yo no entendía nada, ¿no? Pero bueno, también me dejó muy, muy fascinado el pabellón Philips de Le Corbusier, ¿no? El famoso pabellón que se hizo a partir de la sinfonía de Edgar Varèse y que hizo con Xenakis, ¿no? Y que era esa especie como de edificio de superficies regladas, por supuesto que luego también se desmontó. O bueno, por ejemplo, la exposición de Alvar Aalto, también del pabellón de Finlandia, donde Alvar Aalto, pues aquí mejor que en ningún sitio, podía expresar claramente sus ideas de organicidad, del movimiento, de la naturaleza, de las ondas del agua, y aquí digamos que para Alvar Aalto esto fue un tubo de ensayo en el que experimentar de alguna manera qué arquitectura se podía hacer con esas cosas que se oponían completamente al movimiento moderno y a la arquitectura del estilo internacional, de las cajitas blanquitas de Le Corbusier, que él pues ya las veía un poco como claramente fracasadas, ¿no? Pero bueno, esto, por ejemplo, yo os pongo aquí ejemplos. A mí esto es una cosa de los años 60, ahora que está todo el mundo como reciclando botellas y no sé qué. Y es que en los años 60 Heineken ya hizo una botella, que era la botella huevo, que estaba hecha exactamente para que se convirtiera en un ladrillo. Y entonces tenía un diseño perfecto, con 2 caras rugosas, para que se fueran como apilando unas con otras y con el sistema casi como de machiembrado del culo y la cabeza de la botella para poder utilizar todas las botellas que se desperdiciaban en el tercer mundo para poder hacer refugios con un aislamiento térmico y un aprovechamiento total del material, ¿no? Bueno, sigamos hablando de la arquitectura efímera. ¿Qué es efímero? Pues es, como decía, todo aquello que no es
ni eterno, ni tangible, ni inmutable, ¿no? Es un terreno de juego, ya veis aquí un poco, voy poniendo aquí como unos cuantos ejemplos de lo que es la arquitectura efímera, ¿no? Todo tipo de montajes con redes, cosas que se mueven, cosas que en la arquitectura tradicional, pues las cosas no se deben mover. De hecho, a nosotros en la escuela casi lo primero que nos enseñan es que las vigas tienen que tener una deformación mínima, y eso es con lo que hacemos todo el cálculo de las vigas. Es decir, no está aceptado culturalmente que un edificio se mueva. Entonces, en la arquitectura efímera, sin embargo, las cosas se mueven, ¿no? Luego es una arquitectura que es, digo yo aquí, que es como una disciplina de límites borrosos. Es decir, aquí se juntan muchísimas cosas que son tecnologías audiovisuales, experiencias, performance, cosas que se iluminan con el movimiento del cuerpo, cosas que están dentro de un ferial que de alguna manera, bueno, tienen como una condición, yo digo aquí, como una condición mestiza, ¿no? Al final es un espacio muy difuso, es un espacio que, a diferencia de la arquitectura, que la arquitectura, digamos, que tendría como la función como casi su principal cometido, aparte obviamente de la belleza y de la estabilidad, como decía Vitruvio, pero sin embargo en la arquitectura efímera hay un concepto muy claro que es la comunicación. Y la arquitectura efímera tiene que comunicar de una manera muy clara determinados mensajes, ¿no? Y en ese sentido, a mí me gusta mucho porque nosotros casi a veces actuamos más como una agencia de publicidad que como un estudio de arquitectura, porque comprendemos muy bien cuáles son los objetivos de un determinado evento, entendemos muy bien qué branding y qué valores y qué ADN tiene la marca para la que trabajamos, y a partir de ahí comunicamos. Y la arquitectura efímera se convierte, digamos, en parte del mensaje. En este caso, pues, por ejemplo, pues son unos bosques hechos con unas construcciones, esas con bambú o con papel, que esa pieza de pistoleto, o más casos de mobiliario, de mobiliario paramétrico, ¿no? Entonces, todo esto, y además tiene como una condición muy de jugar y muy experimental, muy lúdica, ¿no? Entonces, en ese mundo, pues aparecen los escaparates, los eventos pop-up, los festivales de música, los festivales del tipo que sea, la escenografía teatral, todo esto forma parte un poco de todo este mundillo. En definitiva, ¿qué es la arquitectura efímera? Bueno, pues aquello que no es eterno, que no perdura, aquello que no es estable, lo que se puede mover, lo que no se hace con materiales sólidos, lo que tiene fecha de caducidad, o aquello que nace con voluntad de morir pronto. Es decir, una flor. La arquitectura efímera se marchita. Y entonces, una arquitectura efímera que se precie tiene que desaparecer pronto. Y de hecho, pues claro, a mí, por ejemplo, el pabellón de Zuntor de Hannover, que se hizo todo con listones de madera, yo fui a Hannover y fue como un pabellón que a mí me marcó absolutamente, porque fue el único pabellón que yo vi que aquello se desapareció, se convirtió todo en cerillas de madera para no sé qué marca y tal, y eso era lo que le daba la belleza al pabellón. Aparte de luego era un poco como inestable, estaba un poco como que se movía allí con el viento y tal, y estaban las paredes así como un poquito inclinadas y tal, y a mí aquello me daba como una emoción muy grande, ¿no? El ver que aquello se iba a marchitar rápidamente, ¿no? Bueno, la belleza siempre es efímera, ¿no? Entonces es una condición casi como fundamental para que una cosa sea bella. Incluso la arquitectura más sólida y más permanente, pues al final el líquen y la ruina le acaba dando también como belleza a la arquitectura, el paso del tiempo, ¿no? Bueno, muchos arquitectos, pues yo sé, Kengo Kuma, por ejemplo, que hizo este pabellón del té hecho con papel. Yo luego igual os enseño un proyecto que hice también basándome un poco en esa condición del papel como un material efímero muy inestable, muy agradable de trabajar con él, con las luces y tal. Esto, por ejemplo, pues son los festivales del Burning Man, ¿no? Que hacen unas instalaciones que además estas tienen incluso la belleza de que se queman. Es decir, de que el último día se convierte aquello en una gran falla valenciana y aquello desaparece todo bajo el fuego, ¿no? Arquitecturas que se hacen de repente pues con un elemento como una silla, que de repente puede hacer un pabellón. Muchísimas arquitecturas que tienen que ver con la idea un poco esta primitiva del cocoon, de la cápsula esta
un poco primigenia que veíamos antes con Friedrich Kiesler, arquitecturas que imitan un poco incluso estrategias como de animales, ¿no? Como esta cápsula que está ahí colgada, tensada de las ramas del árbol, o esos pabellones de Zaha Hadid también hechos con licra y con unas cuadernas de madera que también tienen una condición muy inestable, ¿no? Arquitecturas hinchables, por supuesto, arquitecturas hechas con materiales muy pobres o muy, pues bueno, como puede ser este montaje de aquí, ¿no? Que al final es un pabellón, que también además este pabellón se mueve por un canal de Holanda y está hecho sencillamente con redondos corrugados de hierro, formando esta especie de doble cúpula, con lo cual, pues bueno, vemos que es un material como... Claro, con estas referencias a lo mejor luego vais a entender un poquito más los proyectos que nosotros hemos ido haciendo. Al final uno, pues claro, también uno produce aquello de lo que se nutre, ¿no? Entonces yo os estoy abriendo aquí un poquito mis cartas para que veáis un poco las cosas que nos gustan. Bueno, la Serpentine Gallery lo pongo aquí para los que no lo conozcáis, lo imagino que lo conocéis todos y tal, pero la Serpentine Gallery ha sido como precisamente uno de los tubos de ensayo que utiliza esta galería de Londres en el parque, en el famoso parque del Corner Speak, ¿cómo se llama? En Hyde Park. En Hyde Park, y entonces año a año la Serpentine Gallery pues va haciendo un encargo, en este caso a los españoles Selgas y Cano, de pabellones que tienen esa condición totalmente de contemporaneidad, porque siempre son cosas realmente muy que tú las ves, que es un poco lo último, o sea, como el último grito de la arquitectura. Aparece siempre todos los veranos, como apareció en su momento, pues este pabellón de Toyo Ito, que nosotros en la escuela lo estudiamos hasta la extenuación, porque es también un pabellón que no se apoya en el suelo, que todas las piezas son totalmente atornilladas, desmontables y con una geometría como muy sorprendente y que produce este lugar, o como fue el pabellón de Kazuyo Sejima. También Kazuyo Sejima, pues claro, esto es del año 2009, pero Kazuyo Sejima, también, esto lo utilizó como el manifiesto de su arquitectura. O sea, si es que cualquiera que vea esto se da cuenta de que todos los proyectos de Kazuyo Sejima participan un poco de esa idea como de integrarse en el paisaje, moverse de una manera orgánica, levedad, invisibilidad, con ese uso, por ejemplo, del espejo en la cara inferior del forjado. Bueno, esto de Fujimoto también es un poco como el gran inspirador, por lo menos a nosotros en Proyecto Cero, ¿no, Sara? Que lo hicimos este año. Pues Fujimoto, claro, es un personaje que en la arquitectura efímera es donde de verdad se ha dado a conocer al mundo entero. Luego ya ha empezado a hacer algún que otro edificio, pero Fujimoto básicamente se ha dedicado a experimentar primero con la arquitectura efímera, con esta idea un poco, pues eso, de los mil límites borrosos, de las cosas atmosféricas, todo este concepto un poco japo de la naturaleza como fuente de inspiración, ¿no? Donde la inspiración no es la historia de la arquitectura, sino que son los fenómenos de la naturaleza, los pájaros, las nubes, la lluvia, el viento. Esto es una cosa que a mí me fascina mucho. Bueno, otros como Gehry o como Koolhaas, grandes monstruos de la arquitectura, también han hecho manifiestos en la Serpentine Gallery, ¿no? Como esta pieza que se inflaba que hizo Ren Koolhaas, o esta pieza de Gehry que quizás es la que menos me gusta porque es, digamos, como más el estereotipo un poco de su arquitectura, pero bueno, otros proyectos como estos de Snoeta y de Radic, bueno, que la Serpentine Gallery básicamente representa muy bien como todo ese proceso de investigación y de ir generando como una especie de reflexión contemporánea sobre si la arquitectura puede ser blanda, puede ser de límites borrosos como esta fachada que hace Snoeta, que esto creo que lo hizo con Olafur Eliasson, todo el juego de luces y tal. O bueno, esta pieza de Bjarke Ingels, ¿no? Que es al final, pues eso, como una especie como de cueva. Por cierto, en el Festival TAC, que se ha fallado ayer, al que yo me he presentado, pero como siempre no voy a permitir que a estas alturas de mi vida un éxito pueda empañar una brillante carrera de fracasado. Entonces he vuelto a perder y el que ha ganado pues es prácticamente como esto, pero hecho con palos de madera así en horizontal, y es exactamente la misma idea, un poco un volumen con una especie como de cueva pasadizo. Pues bueno, en este caso Ingels lo hace con estas secciones extrusionadas de aluminio. Hay algunos casos, como por ejemplo el de S. Devlin, que es una arquitecta y escenógrafa que a mí me encanta, ¿no? Pongo aquí unas cuantas imágenes desde un pabellón también del pabellón de Reino Unido para la última expo, no me acuerdo dónde ha sido, y luego muchos de los montajes que hace, sobre todo en el mundo de escenografía de conciertos y musicales y tal,
Para mí Devlin es como Dios. Hay de hecho hay un documental en Netflix de Abstract que os recomiendo que veáis porque es fascinante un poco todo su trabajo. Bueno, ¿qué características tiene la arquitectura efímera? Además de todas estas cosas un poco generales que he contado. Por un lado, es multidisciplinar. Y a mí eso me encanta. Porque hay que trabajar mucho con iluminadores, con expertos en audiovisuales, con expertos en experiencias, con gente que es capaz un poco como de poner tecnologías que se mezclan todas en tu concepto del espacio. Por otro lado es circular, que a mí también eso me encanta. O sea, poder hacer cosas, pues como en este caso, con tubos de plástico y con bridas, pues se hace esta especie de... Esto se llamaba el blue no sé qué, blue, no sé, no me acuerdo. Pero vamos, un pabellón en una playa hecho solamente con esta especie como de cosa de puercoespín, hecho con las bridas y con el tubo. Luego, como os decía, es muy experimental. Es decir, es muy fácil en arquitectura efímera. Yo esto, por ejemplo, en arquitectura, yo he hecho cosas con licra. Algunas, hoy no las voy a enseñar, pero hice una exposición toda hecha con licra patronada, haciendo también como una especie de paraboloides y tal. Esto, el único tío que se ha acercado así un poco ligeramente a esto ha sido Toyo Ito con su última obra en la ópera de Taichung, donde también investiga un poco con el tema de las superficies de doble curvatura para poder generar los auditorios y los espacios de entrada a la ópera. Pero aquí, por ejemplo, pues tú puedes claramente experimentar con otro presupuesto y con otras condiciones, ¿no? Luego es muy innovadora. Este es un pabellón de Fujimoto también. Y aquí, por ejemplo, pues Fujimoto también investiga en la manera de hacer cristalografías y de hacer arquitecturas que no tienen una condición así como muy euclidiana, sino más bien una condición como muy cristalográfica. Y entonces esto pues es también un pabellón muy, muy bello, pero que investiga un lenguaje formal que es difícil investigarlo en la arquitectura tradicional. Luego, como decía antes, es muy comunicativa. O sea, el mundo del escaparatismo, que es uno de los grandes apartados, digamos, de lo efímero, nosotros aquí, por ejemplo, en esta instalación que hicimos en Areta, pues claramente es una instalación que está comunicando que los arquitectos y los diseñadores estamos al principio en un mare magnum de ideas y luego al final aquello termina en una silla de mimbre. Entonces, eso claramente está transmitiendo unas ideas que negociamos un poco con Javier, que era un poco también la manera que él decía, esto es un poco, me gustaría aquí mostrar cómo trabajamos nosotros también ayudándoos a que un proceso en el que no sabéis un poco cómo enfocar la solución, nosotros os ayudamos y hacemos un proceso convergente para llegar a la solución. Entonces aquí, pues el escaparatismo se comunica mucho y muy creativamente y muy bien. Luego es inestable. Este era un poco este montaje que os decía de Michelangelo Pistoletto, que hace cosas con cartones y que tú puedes ir metiéndote dentro de ellos y tal. Y digamos que en esto yo aquí recojo un poquito las cosas aquellas que decía Italo Calvino con sus propuestas para el milenio, que decía que la levedad, la rapidez o la inestabilidad son el signo de nuestros tiempos. Entonces, bueno, pues esto también es una cosa muy, muy, muy característica de lo efímero. Bien, una vez que os he hecho un poco toda esta introducción, os voy a contar ahora un poco cómo nosotros trabajamos el mundo de lo efímero. Entonces, os quiero hablar de tres cosas. Por un lado, lo que es el concepto del branding, que todos me imagino que lo conocéis, pero si no, lo volvemos a contar. El concepto del storytelling y el concepto de las analogías. Al final, el branding, como todos sabéis, es transmitir todos los valores de una marca a través de múltiples canales, ya sea el diseño gráfico, la web, el mobiliario, la fachada del edificio o la arquitectura. Entonces, nosotros tenemos que saber que todos esos, y luego por supuesto la filosofía de una marca, todos esos valores para nosotros es lo que tenemos que ayudar como arquitectos de instalaciones efímeras, ayudar a que sigan estando dentro de una única identidad. Es decir, lo básico del branding es al final que tú tienes, por un lado, los valores de la marca, por otro lado tienes el nombre, por otro lado tienes la identidad gráfica, el posicionamiento de los públicos, del público para el que trabajas, fundamental. No es lo mismo hacer una exposición o un montaje donde sabes que van a ir niños
a jugar los fines de semana que una feria donde van a ir señores vestidos de chaqueta y corbata con una maleta para hacer una operación comercial. O no es lo mismo hacerlo una cosa en un escaparate en la calle Argumosa de Lavapiés, al lado de una galería de arte, que hacer un escaparate en la calle Serrano con Goya. Es decir, el posicionamiento de la marca es muy importante. Luego hay que conocer qué productos ofrece la marca, cómo es esa publicidad, cómo es el servicio y cómo es la experiencia 360 grados. Con todo eso, nosotros muchas veces nos ha ocurrido que cuando no nos encontramos con un buen branding de la marca, lo reelaboramos e intentamos volver nosotros a sacar el ADN de todo aquello que nos interesa para que nosotros ese ADN lo pongamos a florecer en una instalación concreta. Y el ADN tiene que ser muy, muy fértil, muy abierto. Y si no está bien hecho el branding de una marca, pues como os digo, nosotros muchas veces lo rehacemos. De hecho, ahora, por ejemplo, estamos trabajando en el estudio justo en eso. Nos han encargado unas tiendas para una marca que tiene un rollo así como de sostenibilidad, deportivo, yoga, pim, pam, no sé qué, y nos han dado su manual de identidad y lo estamos reelaborando, porque hay cosas que nos parecen incoherentes, porque nos han pedido que hagamos un espacio como para showroom de la marca. Bueno, esto es un poco lo clásico. Si tú tienes un buen branding, yo por ejemplo os enseño este branding, que es una identidad visual, y yo te digo como arquitecto, ¿eres capaz de hacerme un espacio que mantenga los valores de esto? Pues seguramente si esto está bien hecho, sí. Es decir, que esto yo sé ya hasta a lo que huele la tienda. Es que nos lo está diciendo el logotipo, los materiales. Esto no tiene nada que ver, esto es otra cosa. Pero también tiene su identidad y tiene sus valores y utiliza los colores fosforescentes y utiliza una maquetación, utiliza los materiales. Esto de aquí lo mismo. Yo veo esto y a mí me resulta bastante fácil saber, por ejemplo, que de aquí, de esta identidad corporativa, yo puedo hacer esto. Y veo que tiene algo que ver en su geometría, en sus colores, en sus materiales. Os insisto mucho que sin trabajar con el departamento de branding de la marca, a mí me resultaría muy complicado hacer esto porque no sabría exactamente si hay identidad y si hay coherencia entre ambos temas, ¿no? Esto de aquí, por ejemplo, pues esto es una identidad gráfica de una heladería y tú ves ahí, pues eso, su carta, sus logos, sus formas, sus tipografías y de repente dices, pues esto tiene que ver. O sea, esto es coherente, o sea, lo ves enseguida y eso es lo que yo le pido también a una instalación de un diseño interior de oficina. Nosotros alguna oficina hemos hecho, no muchas, pero nosotros vemos un poco la página web y vemos de repente la foto de la recepción y decimos, joder, pues es que el interfaz de la página web tiene que ver con la recepción, por muchas cosas, ¿no? Y por eso hay que trabajar mucho en colaboración con estos departamentos de marketing. Bueno, y luego, por supuesto, la experiencia de 360 grados. O sea, al final nosotros, ¿qué hacemos? Este es nuestro trabajo y nuestro trabajo al final, esto tiene que representar valores, en este caso pues la sostenibilidad, porque lo hicimos todo con listones de madera, pero tiene que también hasta oler, yo sé la música, me ha pasado muchas veces, que es que yo sé la banda sonora que tienen que sonar en los espacios que diseñamos. De hecho, luego os voy a enseñar algún ejemplo, lo sé perfectamente. O sea, yo trabajo con todos los sentidos posibles para estimular un poco la experiencia del visitante. Por ejemplo, ahora empezamos a hablar del storytelling. El storytelling es básico. O sea, el storytelling nosotros somos como narradores de historietas, de pequeñas historietas. Y a nuestros clientes les tenemos que contar una historieta, casi como se dice esto, lo del pitch elevator. Tenemos que contarles una historieta que se pueda resumir en la conversación de una subida de ascensor y si no lo hemos conseguido ahí, hemos perdido el cliente, ¿no? Entonces, el storytelling es, en todos nuestros proyectos, a mí me encanta, es la fase casi como que más me gusta. Yo a veces cuando tengo el storytelling y, por ejemplo, en este caso, concreto, bueno, en este caso luego lo voy a contar mejor, pero esto era una cosa para hablar del turismo en la Comunidad de Madrid. Y el turismo en la Comunidad de Madrid, pues siempre te venden, nosotros tenemos los pueblos blancos de Aranjuez, los pueblos negros del norte de Somosierra, el Museo del Prado, el Chinatown, bueno, 200.000 cosas, ¿no? Y tal. Y dije, bueno, pues esto es como una caja de lápices de colores. Esto es como que tú tienes ahí todos los colorcitos, muy diverso, muy múltiple, y entonces nosotros dijimos, pues ¿por qué no hacemos con esa metáfora de la caja de colores, pues como una especie de caja, de gran caja, en donde haya como unos colores que se van moviendo, que van saliendo así, como deslizándose por el suelo, para hacer la metáfora de toda esta diversidad
de cosas, ¿no? Luego todas estas cosas os lo contaré. Uno era la barra del bar, otro era el restaurante de los comercios centenarios, otro era la vitrina de los trofeos del Real Madrid y otro era el del Museo del Prado. Pero al final, cuando yo vi que tenía un storytelling bonito, yo ya dije, en el estudio, además lo digo siempre, vamos a ganar. Vamos a ganar seguro. Si es que, por muy bonito, muy feo que sea, es que el storytelling nos lo van a comprar, fijo. Entonces, por eso es muy importante. Y luego las analogías, pues también es un trabajo un poco que nosotros, en este mundo, como os digo, de la comunicación, pues al final hay que utilizar figuras poéticas para trabajar. Y la analogía y la metáfora, pues es la gran figura poética por excelencia. Tú quieres hacer una cosa que tiene que ver con los sentimientos. Y al final de los sentimientos, dice, ¿los sentimientos dónde están? En nuestro corazón. Y al final dices, pues hay que hacer un corazón. Y al final dices, ¿y cómo es ese corazón? Pues bueno, tiene que ser una cosa con cosas que se muevan y con cosas que den sensación de movimiento y tal. Pero al final aquí estaba, por allí detrás, la analogía un poco del corazón y del sentimiento. En este caso también estábamos hablando de Paradores Nacionales, que es un cliente con el que hemos trabajado mucho. Pero bueno, esto es una cosa que a nosotros nos ayuda mucho, muchísimo, diría yo. Bueno, oye, si me queréis interrumpir, me interrumpís. Además es que os lo agradezco porque así me tomo yo también un respiro de vez en cuando. Bueno, tipologías de la arquitectura efímera. Esto es una cosa que hice yo una vez preparando como un máster sobre arquitectura efímera, que luego nunca he llegado a hacer, pero quise como poner este territorio de juego un poco como tipológicamente en claro. Por ejemplo, las tipologías del espacio público. En el espacio público, este es típico terreno, típico campo de maniobras de la arquitectura efímera, con todo tipo de cosas que tienen que ver con lo que se denomina la guerrilla urbana y donde tú puedes actuar o con mobiliario o directamente con un spray, pintando cosas y apropiándote o parasitando, en este caso, una barandilla y haciendo ahí de repente como un juego óptico. Este es un sitio donde se hacen mogollón de espacios efímeros. El pop-up, ¿no? Todo el tema de presentaciones de productos que duran poco tiempo en un espacio, pues que puede ser casa de coro, que puede ser un edificio abandonado. Yo he participado muchas veces con artistas en instalaciones en edificios que van luego a desaparecer, pero el pop-up, que es un concepto también un poco como muy... Bueno, ahora ya todos lo conocemos, pero yo también, la primera vez que oí hablar de pop-up no sabía de qué me estaban hablando. Ahora ya lo entiendo, ¿no? Y entiendo que para muchas marcas esto es una manera de vender producto muy eficaz, muy eficaz, porque todas las marcas que venden online, por ejemplo, pues no tienen nunca contacto con sus clientes, no saben qué pasa al otro lado de la pantalla. Entonces un pop-up para una marca tal, pues es, oye, ¿te ha gustado esta gafa? ¿Cuál le gusta más? ¿La gafa, la verde oliva o la naranja no sé qué? Y tal. Entonces el pop-up se convierte en una herramienta de comunicación muy importante. Y en los pop-up pues se hacen, como veis, muchas cosas. Nosotros hicimos una vez en Decoración, que es un festival que se hace en el barrio de las Letras, un montaje. Nos inspiramos un poco, yo creo, en esto, ahora que lo estoy viendo, porque hicimos una cosa como de hecho, esta foto, no, pensaba que esa foto era de nuestra instalación. Pero bueno, se hacen cosas muy interesantes. El hiperespacio. El hiperespacio es otro terreno de juego acojonante para los arquitectos, que es una arquitectura que no es tangible, pero ¿a quién tiene que diseñar esas experiencias y esos lugares donde ocurren todo tipo de cosas? Todo tipo de cosas, desde la compra y venta de un producto hasta jugar, hasta experimentar en una exposición inmersiva el mundo de Van Gogh o el mundo de los neandertales o el mundo del agua. Ahora todas las exposiciones están llenas también de lugares como inmersivos, ¿no? Entonces esos lugares inmersivos se tienen como que diseñar con las leyes de la gravedad, de Newton, de la zapata, el pilar y la viga. Pues no. O sea, de repente ahí tú tienes un campo de libertad acojonante, pero todo tiene que tener una lógica arquitectónica, porque si no la gente no sabría cómo orientarse y cómo moverse dentro de un espacio de un hiperespacio. Bueno, el mundo de los stands y los pabellones, que quizás es en lo que yo más he trabajado, como os digo, escenografías de marca y branding corporativo, pues este también es un territorio donde se invierte además muchísima pasta y donde todas las semanas hay y todos los meses hay en IFEMA cientos y cientos de stands en donde hay muchísima actividad económica, no solamente del montaje de las exposiciones, sino de lo que luego se realiza allí, y ahí hay un terreno de juego importantísimo.
Luego, el mundo de lo que hablábamos antes, Marina, del territorio de la emergencia, ¿no? El territorio de la emergencia, pues ha sido un sitio clásico donde pues Shigeru Ban, Kengo Kuma empezaron haciendo poblados emergentes. O sea, ahora hacen edificios enormes, gigantescos, pero ellos empezaron haciendo arquitecturas pues para la gente que se quedaba sin hogar en una inundación, en un terremoto o lo que fuera. Ahí hay una pieza, a mí esta me encanta, que es un mendigo que tiene un hinchable que lo engancha al aparato del aire acondicionado y entonces con el aire del aparato acondicionado se infla su tienda de campaña y se puede quedar una noche a refugio dentro de su cocoon, de su cápsula, ¿no? Y este que es el ejemplo de Martí de Azúa, que es como el refugio mínimo, que se puede llevar un poco en el bolsillo, que es una cosa hecha con esta tela de los que utilizan para los accidentados de tráfico y tal, para conservar el calor, y hace esta pieza tan hermosa, ¿no? El mundo de las exposiciones y la museografía, como decíamos antes, pues al final los museos ahora, hoy en día, antes los museos eran solamente pues un sitio con vitrinas donde la gente miraba desde fuera y se iba y punto. Pero es que ahora los museos son una locura de interacción, de inmersión, de espacios que tienen como que reaccionar frente a los estímulos de la presencia de los visitantes. Las técnicas de comunicación son brutales, ¿no? O sea, es un poco lo que se llama todo el mundo de los dioramas, donde hay audiovisuales, hay maquetas que se mueven, hay prototipos, hay cosas donde la pedagogía es súper importante. Yo este es un mundo que me ha encantado. Hace tiempo que no trabajo en el mundo de la museografía, pero cuando en este país se hacían centros de interpretación por cualquier pueblo de España, que todos tenían el centro de interpretación de las tinajas, de no sé qué, el de los molinos y el de las panales de abejas. Pues se hicieron muchos centros donde había una cantidad enorme de instalaciones de estas interactivas y pedagógicas. Bueno, ya lo hemos dicho antes, el mundo del escaparatismo. Este es un mundo fascinante, pero fascinante, o sea, que es que te pones a ver cosas y es que flipas de la cantidad de imaginación, de creatividad, de branding de marca, de cómo se trabaja un poco la luz. Para mí esto del escaparate, yo digo que esto es casi como la obra wagneriana, ¿no? Esto es como la obra de arte total. Porque tú puedes ahí tener luces, sonido, olor, espacio, vestuario, es como todo, ¿no? En una parte muy pequeña. Luego el mundo de los eventos, especialmente pasarelas de moda, que al final son eventos que ve todo el mundo, por supuesto conciertos musicales, todo esto. También hay un mundo súper bonito en el que trabajan muchísimos arquitectos, por supuesto el mundo del cine y el mundo de las series de televisión, o sea, el mundo de la dirección de arte, que es todo arquitectura efímera, porque es todo hecho con 4 bastidores para colocar la cámara y tener un buen tiro de cámara y punto. Pues ahí hay un territorio también súper interesante para los arquitectos. Bueno, y a partir de aquí ya os voy a contar. Oye, ¿me dais una botellita de agua? Ah, tengo aquí, gracias. Y a partir de aquí os voy a contar un poco, pues algunos proyectitos que hemos hecho y que os van a ayudar a entender un poco nuestra metodología. Bueno, esto es lo que os decía antes. La metáfora, una gran caja de lápices de colores que representa la diversidad de los recursos turísticos de Madrid. Bueno, pues hicimos esta pieza, ¿no? Aquí se ve un poco mal, pero bueno, aquí estaba como la caja de lápices de colores hecha en volumen y cómo nosotros íbamos sacando simplemente los diferentes recursos y colores hacia afuera generando un espacio. Y cada uno de ellos, pues al final lo que hicimos fue convertir el lápiz en una especie como de marco grueso que tenía la capacidad de incluir dentro muchas cosas diferentes, ¿no? Esto eran las imágenes que hicimos para el concurso, donde ya se veía que podía haber una cosa hecha más de audiovisuales, de objetos, de piezas, de montajes como un puro escaparate sin más. Entonces, bueno, ahí estaba un poco todo el proyecto ya más desarrollado. Bueno, ahí veis un poco cómo salían las cajas de toda de este gran contenedor negro que se quedaba aquí. Y aquí veis un poco pues, cómo eran estas piezas, ¿no? En este caso, por ejemplo, pues el Museo del Prado hicimos una instalación que tenía dentro como unas barras en las que se iban colocando monitores de diferentes tamaños con gráficas translúcidas para que se pudieran ver por un lado y por otro. ¿Veis? Y entonces esto, ¿qué pasa? Que como tenía unas ruedas,
este espacio se utilizaba mucho para hacer eventos. De repente ahí a esto les encanta un día que vengan en un escenario y hagan los del Rey León un zapatiesto allí, ¿no? Y entonces toda la gente de Fitur va allí a ver el espectáculo y entonces lo que simplemente se hacía era que se metían todas las cajitas dentro de su espacio y se quedaba un espacio, un tablero negro, diáfano, completamente despejado para que se pudiera hacer una actuación. Claro, nosotros esto, por ejemplo, como os digo, al final cuando tú tienes un storytelling bien, o un concepto bien argumentado, lo que yo les digo siempre a mis alumnos, que es que a ti te preguntan cómo es el picaporte y lo sabes. Y te preguntan cómo es el suelo y lo sabes. Y te preguntan cómo es el material, si es corcho o es látex o es licra o es melamina y lo sabes. Porque todo está llegando detrás de un concepto único. Entonces nosotros, por ejemplo, pues sabíamos que el suelo tenía que tener unas rayas, sabíamos que tenía que haber ahí unos colorcitos, que eran simplemente, pues bueno, una historia que para que nosotros entendiéramos un poco la idea está un poco de los Faber-Castell. Esto, por ejemplo, pues estos son cosas que te pasan que son como súper interesantes. O sea, yo he ido al Museo del Real Madrid y he cogido la orejona con mis manos y la he llevado a la furgoneta y la he puesto en la vitrina. Y es que eso es para un madridista como yo, o sea, es realmente algo que no tiene precio. Como madridista también me han pasado otras cosas increíbles, como que una vez tuve que hacer un vídeo, esto lo cuento ya como anécdota, con Alfredo Di Stéfano, con Paco Gento, con Valdano y con Butragueño. Porque en ese momento estaba trabajando con Florentino Pérez en una cosa efímera, por supuesto, porque a mí Florentino no me ha encargado nunca una torre, pero me ha encargado muchas mierdas efímeras. Entonces en aquel momento dijo, oye Jesús, hay que hacer este vídeo porque tenemos que hacer una cosa con la ciudad deportiva y tal. Aquí tiene que haber alguien que parezca arquitecto y que haga un vídeo y que parezca que los antiguos jugadores del Real Madrid están participando del proceso, del diseño y no sé cuánto. Y tal. Y dije, pero hombre, estás hablando con la persona adecuada y tal. Y yo con Valdano, Di Stéfano, Gento y Butragueño, una tarde rodando en Valdebebas, cuando todavía en Valdebebas no había nada. No había ni estadio, ni proyecto, ni nada. Yo allí en unos trigales, haciendo así con la mano y viendo cómo estos 4 tíos seguían la mirada de mi dedo y de repente se dibujaba una infografía de lo que iba a ser la ciudad deportiva del Real Madrid. Bueno, estas cosas te pasan un poco en la arquitectura efímera. Me han pasado anécdotas increíbles, ¿no? en estos montajes, ¿no? Bueno, esto era, por ejemplo, pues un escaparate de todos los comercios centenarios. Pues aquí, por ejemplo, pues tuvimos que irnos con el tío que es el jefe de los comercios, de la Asociación de Comercios Centenarios de Madrid, que hay desde... Este es el que tiene la relojería esta de la calle de la Sal, que es una que se anunciaba en la radio y tal. Este tío, no os pueden imaginar la casa que tiene. O sea, es que es como, tiene una colección de Mariquitas Pérez, por ejemplo, como más grande que este showroom entero. Y solamente es de Mariquitas Pérez. Entonces, bueno, pues tuvimos que seleccionar piezas y tal, y hacer ahí como un montaje y tal. O sea, que esto, de verdad que os digo que es una cosa como súper divertida, ¿no? Bueno, ahí veis. Y luego de repente pues había algunos de estos marcos que se adaptaban también dentro un poco de que tenían que ser marcos. Aquí los abrimos un poco porque teníamos que poner ahí como unas maquetas de cosas de la Comunidad de Madrid y tal. Y como os digo, de repente otro marco pues era el bar. De repente pues una barra de bar ahí metida dentro de un marco con ruedas que también incluso se llegaba como a desplazar, ¿no? Bueno, paradores. Os voy a contar cuatro ejemplos de la red de hoteles paradores porque al verlos todos juntos vais a entender también bien un poco esta forma nuestra de trabajar. Nosotros paradores, además, como hemos trabajado muchos años, de hecho ahora mismo estamos haciendo ya el concurso para el año que viene y es un problemón, claro, porque cuando has trabajado con un cliente y te has aprendido su branding y su marca, Franca no sabe bien, que se ha hecho ya conmigo 2 o 3, dices, bueno, y ahora este año a ver qué hacemos, porque ya hemos hecho un poco todas las ideas, bueno, pues siempre surgen como ideas con este método un poco, como os digo, de la analogía y del storytelling. Nosotros el primero que hicimos, pues nos enfrentamos ante el problema de hacer un stand, un pabellón efímero en la Feria Fitur, y dijimos, bueno, paradores. ¿Qué es esto de paradores? No, pues al final paradores son muchos hoteles diferentes, ¿no? Unos están en un parque natural, otros están en un casco urbano, otros son en un edificio histórico, otros son un edificio de nueva planta. O sea, hay como una diversidad enorme de la arquitectura de los paradores. Entonces nosotros aquí, por ejemplo,
Pues de repente empezamos a leer, y de repente, ¡pum!, salió ahí un asunto, que era la red. Y dijimos, bueno, es que además de los paradores, como todos los hoteles, no solamente quieren que sus clientes vayan una vez, quieren que tu experiencia sea, ojo, que nosotros somos una red y mañana puedes estar en el hotel, en el parador de Bayona, y luego al día siguiente puedes estar en el de Ponferrada, y al día siguiente puedes estar en el parador de no sé qué, y te hacemos una tarjeta de fidelización, y eres amigo nuestro, y no sé qué. Ya sabéis un poco ahora que las marcas ya no tienen clientes, lo que tienen son amigos, cómplices, gente que compra todos los valores de la marca. Y si a ti Nike te vende unas zapatillas, espérate que te voy a vender el yoga, la indumentaria del yoga, y te voy a vender la bebida isotónica, y te voy a vender, o sea, lo que quieras. Una vez que tú te has hecho amigo de la marca, ya te podemos realmente vender un estilo de vida, ¿no? Y eso las marcas lo saben de puta madre. Y entonces, bueno, el caso es que nosotros, aquí dijimos, la red. Y entonces, a partir de la red, ya, storytelling. Chicos, no penséis en otras cosas. Red, red, red. Y entonces pues empezamos como hacemos siempre, un mood board, y empezamos a investigar ahí en Pinterest y no sé qué, y utilizamos la inteligencia artificial, que por cierto, os tengo que decir que hoy es un día que ha cambiado mi vida, porque hoy he empezado a utilizar ChatGPT, Franca lo sabe muy bien, y os juro que no he querido ni apagar el ordenador, porque es que no me estaba creyendo lo que me estaba pasando. Digo, a ver si salgo de ChatGPT y nunca más puedo volver a entrar, porque es que esto es alucinante. O sea, hoy me han pasado unas cosas con ChatGPT alucinantes. Pero bueno, Pinterest es otra herramienta de inteligencia artificial. Tú le pones una imagen y Pinterest sigue, pum, 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 joder, y lo hace muy bien, muy bien. Entonces nosotros empezamos a hacer siempre moodboards. Cuando tú sabes meter bien los datos dentro del tablero de Pinterest, los resultados que te va a dar van a ser buenos. Si eres un patán metiendo imágenes inadecuadas, pues te van a salir resultados malos, obviamente. Afortunadamente todavía hacemos un poquito de falta. Bueno, empezamos a ver que las redes se podían hacer como de muchas maneras, unas pues más como las de Fujimoto, ¿no? que eran estas de aquí y tal, y luego otras redes como diferentes, con gráfica y tal. Bueno, y luego además de la red, que era nuestro concepto principal, nos dijeron que teníamos que promocionar el golf. Y nosotros dijimos, joder, el golf. Pues el golf, vamos a quedarnos, después de darle muchas vueltas, con la pelotita y la banderita. Y nos dimos cuenta que con pelotitas y con banderitas se podían hacer cosas como chulas, ¿no? De instalaciones interesantes, ¿no? Apareció por ahí la referencia de Soto, ¿no? De este artista venezolano que a nosotros nos encanta, ¿no? Que hace todo este tema de los penetrables y de las instalaciones que tú puedes como moverte, ¿no? Las instalaciones cinéticas y tal. Y entonces, pues bueno, lo que hicimos fue lo primero, un mapa de España como si fuera una red, donde todos los paradores estaban ahí metidos como en la red. Nosotros trabajamos mucho diseño gráfico en paralelo con el diseño escenográfico, digamos. Y entonces, pues hicimos esta idea un poco como de que aquí se metía uno dentro de una gran red. Hicimos una cosa así como muy de paralelepípedo, con una idea también de que por ahí dentro estuvieran como las instalaciones, ahora las veremos y tal, y donde además esta red tuviera una instalación de fibra óptica que pudiera hacer que fuera un poco como cambiando de color. Esto cuando lo hicimos, que esto fue en el año 2013 me parece, 2012, todavía no había las cosas que hay ahora con el mundo de los LEDs, y tuvimos que hacerlo con mazos de fibra óptica que era única. Bueno, ya aquí veis un poco, bueno, pues empezamos. Esto es una cosa que me encanta a mí del mundo de los pabellones y tal, que es que las cosas no obedecen a las leyes de Newton, es decir, no hay que empezar con la zapata, el pilar, la viga, el dintel, la cubierta, sino que tú puedes empezar como en un teatro. O sea, tú tienes ahí arriba unos peines de donde puedes colgar lo que quieras, con lo cual, pues claro, las arquitecturas que se te ocurren son muy diferentes, ¿no? Entonces, bueno, aquí no se ve bien, pero esto, como os digo, lo de arriba al final, este es un mundo también en donde la improvisación es muy bonita, porque tú te imaginas las cosas de una manera y de repente, pues claro, te dicen, bueno, pues lo de arriba vamos a hacer con listones de madera, porque como no tiene por dentro luces y tal, nos va a pesar menos y no sé qué y tal, y además que no sea resistente, que lo vamos a hacer así como con un nudo de carpintería chusco y lo suspendemos todo y tal, pero luego, claro, luego llegas aquí, tienes que darle la misma apariencia con unos listones, vamos, con unos tubos metálicos, que esos tenían que ser huecos, porque teníamos que llegar con una instalación de fibra óptica a cada uno de estos puntitos de ahí, que eso iba de repente como pulsando, iba poniéndose de color rojo o de color blanco, y era como muy bonito, ¿no? Y entonces aquí dentro, pues veíais un poco esa condición de meterte dentro de la red. Como os digo,
A mí me dicen cómo tienen que ser los expositores donde van a estar los hoteles de paradores y ya sé cómo van a ser. O sea, es decir, van a estar metidos aquí dentro de una cuadrícula, nos hicimos aquí unos árboles que tenían como un sistema de giro para que tú pudieras ir girando y pudieras ir viendo las fotos y los nombres de los paradores. O sea, un poco como yo sabía que el suelo tenía que ser cuadriculado, o sea, aquí me metí en un rollo de una obsesión un poco por el mundo este de la red cuadriculada. Luego jugamos también un poco con el mundo de los espejos, entonces creábamos de repente ilusiones ópticas con dos espejos enfrentados que hacían que de repente la red esta se prolongara hasta el infinito. Estas cosas también un poco como que son muy interesantes de hacerlas en lo efímero. Y luego hicimos un montaje, pues eso, inspirándonos un poco en Soto, pues aquí no sé si eran 2000 pelotas de golf, todas colgadas de una malla metálica, y al final esto es una cosa que generaba una cualidad muy importante que tienen que tener estos espacios, que es que tienen que ser memorables. Es decir, tienen que captar en tu retina una imagen y tú te tienes que ir de allí y si te preguntan, ¿de dónde vienes? Pues de un sitio que estaba todo lleno de pelotas de golf flotando en el aire. O un sitio donde había no sé cuántas banderitas de golf o una cosa que era una cuadrícula gigantesca. Y tú si haces la prueba y te das una vuelta por una feria grande, hay muy pocos espacios que realmente sean memorables. O sea y entonces tú tienes un poco que jugar como el buen poeta, pues tiene que hacer un verso memorable. O sea, con 10 cañones por banda, no corta el mar sino vuela un velero bergantín. Eso es un buen poeta, porque te ha hecho una cosa memorable, es decir, que todo el mundo se acuerda, tiene la musicalidad. Y entonces nosotros también tenemos que ser como buenos poetas, o sea, tenemos que dar imágenes que se queden un poco como en la retina, en tu cerebro, ¿no? Bueno, otro año tuvimos que hacer también la propuesta y nosotros este año, por ejemplo, volvimos otra vez a analizar el branding, igual que la otra vez nos dio de branding red. En este año dijimos, ¿qué es el único objeto que tiene de branding Paradores? Su caja de regalo, que era esta caja de aquí. Esto es lo único que tienen ellos, nada más. Y entonces dijimos, pues si es lo único que tienen, vamos a utilizarlo, porque si eso se reconoce de alguna manera, es como si tú tienes de repente, si Apple tiene la manzana. Pues la manzana es, pues yo si tuviera que hacer algo para Apple, desde luego utilizaría la analogía de la manzana. Luego de la manzana pueden salir 15 o 20 respuestas diferentes o cientos. Pero yo dije, la caja. Y entonces con la caja hicimos otra vez un ejercicio de escaparatismo. Bueno, y aquí os quiero poner una cosa que nos pasó, muy bonita. A ver si esto da... No va a dar, ¿no? O sea, tengo que salir de aquí, ¿no? Un dedo. Ah, y ahora aquí salgo. Bueno. Esto seguro que os suena. Un beso y una flor, un te quiero, una caricia. Bueno. ¿Van a escuchar esto? Estamos hablando de unos hoteles. Bueno. No sé si pilláis por dónde va el asunto. Nosotros estábamos trabajando para unos hoteles. Y entonces, de repente estábamos escuchando un día esta canción. Y dijimos, joder, pero si es que esta canción
si es que es lo que un hotel te quiere decir. O sea, te juro que mañana volveré. Ligero equipaje para tan largo viaje. Las piedras del camino donde el cielo se une con el mar. Al partir un beso y una flor. Es que dijimos, lo que hay que hacer, este es el storytelling. Está clarísimo. Hay que convencer a paradores de que compren los derechos de la canción y vamos a hacer una campaña de publicidad con este asunto, ¿no? Al partir un beso y una flor. Entonces, para que veáis un poco cómo a veces uno trabaja más como una agencia de publicidad que como un arquitecto de interiores o de instalaciones, ¿no? Aquí estaban un poco todas esas frases que veíamos, cruzaré llorando el jardín, más allá del mar. Claro, yo con esto ya sabía que íbamos a ganar. O sea, digo, si es que esto es una idea genial. O sea, es que esto se lo vamos a proponer al equipo de comunicación, que es el que decide quién va a ganar el concurso, y es que vamos a decir, o sea, ¿dónde hay que firmar para que me hagas esto, ¿no? Entonces, ¿qué quisimos hacer? Un enorme techo con 12.000 flores, que no fueron 12.000, fueron 16.000, de flores suspendidas en el techo, y que nosotros lo que íbamos a hacer va a ser regalar esas flores a todos los visitantes que pasaran por allí. Pero para regalar esas flores, como dice la canción, antes de la flor, ¿qué hay? Un beso. Entonces dijimos, pues lo que hay que hacer es poner a la gente en un croma lanzando un beso, te hacemos una foto, te ponemos tu foto dentro de un parador, con eso hacemos una campaña de Instagram donde aparecen todas las imágenes de todos los amigos que han pasado lanzando un beso, te vas a tu casa con tu flor. Y esas son las flores que están allí suspendidas dentro del stand. Hicimos aquí ya hicimos el proyecto, bueno, había que hacer, luego os cuento los escaparates, pero bueno, realmente lo importante de esto eran las flores. Y esto era también otra cosa, como os digo, que daba lugar a una imagen súper memorable. Dices, bueno, pues esto fue un lío, conseguir 16.000 flores, que obviamente las flores que se regalaban no eran las del techo, porque las del techo no podían ser naturales, tenían que aguantar allí una semana. Y entonces encontramos una empresa sevillana de los que trabajan para la feria de Sevilla y tal, que dijeron, 16.000 flores, pues venga, ya van. Y bueno, pues nada, las suspendimos ahí de una malla metálica, las iluminamos bien para que la luz viniera de abajo para arriba y tal, porque en todo este mundo, igual que en el mundo de las oficinas, Javier lo sabe muy bien, la luz es lo más. O sea, tú, un espacio súper bonito, lo iluminas mal y te lo cargas. Y un espacio vulgar, lo iluminas bien y sacas petróleo del espacio, ¿no? Entonces hicimos este montaje y pues eso, todo el mundo sabía que aquello era el stand de paradores y a todo el mundo pues que pasaba por allí un beso y una flor. Y Nino Bravo forever. Entonces, bueno, luego hicimos el mundo de los escaparates y el escaparate vuelve a ser ahora ya vuelve a ser, digamos, como un ejercicio un poco ya en sí mismo cada uno diferente. ¿Por qué? Porque nos dijeron, a nosotros en los escaparates nos dijeron, pues nosotros tenemos 3 tipos de hoteles, unos que están en edificios patrimoniales, otros que están en espacios naturales y otros que están en medio de la ciudad. Y les dieron esos nombres horrorosos, ¿no? Que a mí me parecían, digo, o sea, es que de verdad, ¿qué agencia de publicidad ha inventado estos nombres? Y es que parecen enfermedades, más que nombres, o sea, es que padezco de naturia. No, o sea, era una cosa horrible. Yo por eso muchas veces digo, si es que yo me tenía que haber dedicado a la publicidad, no a la arquitectura, porque es que a mí se me ocurren cosas muchísimo mejores que a estos creativos, ¿no? Bueno, entonces nosotros con el concepto de Esentia, ¿qué hicimos? Bueno, pues la Esentia para nosotros básicamente es el patrimonio, es un libro, y entonces con un libro pues hicimos esto. Nos cogimos, hicimos un taller en el estudio y allí todas las que estaban por el estudio nos compramos un montón de libros, les quitamos el lomo y empezamos a plegar cada uno las hojas con un pliegue diferente. Obviamente siempre el mismo. Y entonces con eso pues iban saliendo todo este tipo de cosas. Como os digo, esto es súper terapéutico. O sea, esto es, vamos, la mejor semana en el estudio que se ha pasado nunca a nadie. O sea, haciendo cada uno sus pliegues con sus libros. Entonces luego simplemente con eso pues los colgamos con un sedal y tal, y nos hicimos como esta instalación que, digamos que metafóricamente representaba como a los hoteles de patrimonio, metidos en un hotel. Luego, con el tema de Naturia, como os digo, vaya nombre, pues dijimos, por naturaleza, pues esto es que es como mucho, no sé, igual que apareció la canción de Nino Bravo, apareció esta foto. Dijimos, pues bueno, pues los rayos de la luz ahí entrando en un bosque de abetos y tal.
Y entonces hicimos una cosa que a mí siempre me ha gustado mucho, que es hacer cosas con superficies regladas. Y entonces nos hicimos un escaparate que tenía 3 superficies regladas que representaban de alguna manera como esos rayos de luz de la naturaleza. Obviamente luego, cada una de estas cosas tiene su penitencia, porque luego hay que hacerse una maqueta y hay que hacerse un plano y hay que decir dónde van las hembrillas y hay que saber un poco dónde van los diferentes colores de los hilos y tal. Pero esta foto la pongo siempre porque es como de muy buen rollo, ¿no? O sea, hacer un escaparate de estos, pues siempre genera como buena energía y tal, y todos quieren dejar lo que estén haciendo para venirse a montar el escaparate con nosotros, ¿no? Y luego, pues aquí un poco, pues lo que os digo, la penitencia, los planos, el detalle, saber un poco cómo no se entrecruzan las superficies regladas. Os voy a contar algún escaparate más. Este año volvimos a repetir la misma historia, pero aquí, por ejemplo, pues este año lo que decidimos fue que queríamos que los escaparates tuvieran movimiento. Como os digo, el tema del movimiento pues es una cosa también que a mí como diseñador me interesa mucho, que las cosas se muevan y que cambien de estado. Entonces, en este caso, por ejemplo, pues decidimos que el patrimonio eran marcos de cuadros. Entonces hicimos una instalación con un marco de cuadro con volumen, y aquí lo que había... bueno, los pintamos todos de color dorado y tal y cual, y aquí lo que había era un movimiento con unas con unas cortinas de estas de Ikea que se movían con unos ventiladores que estaban ocultos en los laterales, y entonces, bueno, pues había ahí como una sensación de movimiento. Luego, con el tema de la naturaleza, aquí en este caso decidimos que la naturaleza iban a ser las frutas del bosque, y entonces hicimos esto, que creo que también tengo un vídeo. Lo que hicimos era una pieza dentro que giraba loca sobre la otra. Entonces generaba un efecto óptico súper chulo, y lo hicimos además, bueno, y luego tenía unas piezas que parecían como un bosque de ramas y tal, lo hicimos con un motorcito de estos, de un chino, de estos que tienen para que den vueltas las bolitas de colores de las fiestas de los niños y tal. Y entonces, bueno, el efecto realmente era como muy bonito. Y también este tema del movimiento, pues hacía un poco como que la gente se detuviera y se acercara un poco al escaparate, porque al final el mundo de las ferias, bueno, ahora os cuento esto. El mundo de las ferias es como Tinder. Es decir, tú tienes que hacer match con tu visitante, porque aquello está todo lleno de stands y no sé qué. Entonces tú tienes que decir que se fijen en mí, por lo que sea. Entonces tú tienes que, si es porque el stand cambia de color, pues cambia de color. Si es porque huele a pino y huele bien, pues porque huele bien. Si es porque tiene una instalación que se mueve y tal, pues porque tiene una instalación inmersiva, lo que sea. O porque tiene, yo qué sé, un azafato súper guapo y una azafata que te regala un fin de semana en no sé dónde, y tienes la fantasía como en las tiendas estas de... ¿Cómo se llama la tienda esta? La que tuvo la tienda en la Plaza del Marqués de Salamanca. No, Abercrombie. No, que tú entrabas en una tienda de Abercrombie y es que tú directamente, es que tenías la sensación de que estabas ligando con el dependiente o la dependienta, ¿no? Unos chicos, además de chicas, ahí con el torso desnudo y tal. Tú entrabas allí y es que aquello era una experiencia súper satisfactoria. O sea, era una experiencia donde tu dopamina se iba, pero vamos, o sea, a la enésima potencia. Porque es que te creías que es que estabas allí delante del chico o la chica de tu vida, ¿no? Entonces, como os digo, esto es, y en el mundo de los stands, pues es que es eso. O sea, tú tienes que ligar con uno que va por allí lejos y que le tienes que levantar las cejas y se tiene que acercar a conocerte. Entonces, ahí un poco la estrategia tiene que ser como divertida. Entonces, aquí, por ejemplo, nosotros, el storytelling que hicimos fue que un hotel se puede elegir con la mirada, y entonces de repente, pues dijimos, pues un ojo. ¿Cómo hacemos un ojo? Pues hicimos un ojo con varillas de madera que se veía además por los dos lados. Y entonces había unas varillas que, bueno, esto fue un curro de diseño gráfico que ya os imagináis, o sea, hasta que descubrimos la trama con la que se podía hacer bien un poco los degradés y las densidades de las varillas. Y aquí, por ejemplo, pues está el vídeo, que lo acabamos de ver, donde está aquí la gente, pues, claro, todos los... Claro, o sea, ya os imaginaréis. ¿Cómo salgo de aquí? Aquí, sí. No.
Joder, ¿te puedes creer que no sé cómo entrar en el...? Es que me aparece ahí el... Ahí, vale. Bueno, pues esto por supuesto, claro, todos los carpinteros de la feria dijeron, oye, que queremos ir a montar esto, porque les parecía como una cosa divertida y gratificante y terapéutica, ¿no? Y entonces, pues bueno, pues hicimos este montaje, así como muy opar también. Luego de esto un hotel se elige con la mirada, pero un hotel también se elige con la razón, y entonces hicimos un cerebro que estaba hecho con tuberías de cobre y con impulso, vamos, con tintineos de luz en alguno de las infinitas neuronas y tal. Y luego un hotel se elige, obviamente, con los sentimientos. Y entonces hicimos esta historieta con los corazones y con los engranajes estos, un poco como homenaje a tiempos modernos de Chaplin. Y pues aquí había unas cuantas ruedas que se estaban como moviendo y claro, todo el mundo se acercaba a ver aquello. Era una cosa realmente muy bonita. Esto es la penitencia, claro, para los arquitectos que anden por aquí y tal, que sepan que detrás de esto alguien se tiene que currar luego los ficheros de AutoCAD para cortar en CNC cada una de estas piezas. Unas se movían, otras estaban fijas, se tenía que ver por los dos lados, con lo cual el motor tenía como que actuar por un lado y por otro, con una estructura muy, muy mínima que nos sirviera para sostener esto, pero que quedara como un poco transparente. Bueno, o sea, un poco como que también que sepáis que, como yo digo en el estudio, se derraman muchas veces más lágrimas por los deseos concedidos que por los no concedidos. Entonces, claro, cuando de repente dicen, ha ganado el concurso, dices, ay, Dios mío, si no tengo ni puta idea de cómo se hace esto, qué he propuesto, eso nos pasa todos los años, ¿no? De hecho, como ganemos este año lo que estamos preparando, es que no tenemos ni puta idea de cómo se hace, ¿no? Pero vamos, pero eso es como interesante. Como os digo, esto es al final un tubo ensayo para experimentar cosas. Bueno, este año era el 90 aniversario de Paradores y entonces el storytelling como que no nos llevó mucho tiempo. Dijimos, ¿90 aniversario? Venga, un 90. Y entonces hicimos un 90 porque además nos dimos cuenta, como esto es un stand que se ve por los dos lados, nos dimos cuenta de que el 90 se podía ver igual por los dos lados. Lo único que teníamos que hacer era una operación de extrusionar el 0 para que cuando llegase al otro lado se convirtiera en 9 y lo mismo con el 9, que al llegar al otro lado se convirtiera en 0. Vimos que esa era una posibilidad que nos daba el 90 y no nos la daba casi ningún otro número. Bueno, a lo mejor el 8, que es fácil y tal, pero ya los otros números eran más complicados. Bueno, hicimos esta propuesta y aquí está el 90. O sea, y esto es como también como branding total. O sea, aquí hay directamente, como os digo, nosotros nos enfocamos siempre mucho como, a ver, ¿esto quién lo va a decidir? ¿El departamento de comunicación? Pues vamos a dirigirnos al departamento. Como sea el departamento de arquitectura, a lo mejor tiene que hacer una cosa así un poco como molona arquitectónicamente y tal, pero si es el de comunicación, vamos a hablar para ellos, ¿no? Y entonces, bueno, hicimos esta pieza, muy interesante luego constructivamente, porque claro, esto que parece tan sólido, obviamente tenía que pesar nada y todo estaba hecho de cuadernas de madera con... Esta es la parte trasera, ¿no? Ahí veis un poco el truco de cómo el 9 se extrusionaba, aquí dentro había como unas bóvedas y tal, y se convertía en 0, y como del otro lado el 0 se convertía en 9, ¿no? Constructivamente hay muchas cosas súper interesantes que hoy no me voy a detener y tal, pero a mí os tengo que decir que también trabajando en este mundo de lo efímero he aprendido muchísima construcción que luego me ha valido también para hacer arquitectura, porque trabajar con un carpintero, trabajar con un cerrajero, mano a mano, con un día que hay que inaugurar, que el tiempo es oro, donde hay que improvisar mogollón, a ti no te queda más remedio que preguntarle, oye, esto tiene que estar mañana acabado. ¿Tú cómo lo harías? Y entonces, claro, el tío te dice, pues mira, olvídate de lo que habías pensado tú, que lo vamos a resolver de esta manera. Entonces aprendes, digamos que es un mundo en el que aprendes mucho también de los oficios, porque los oficios en arquitectura, si aquí hay alguno que os dediquéis un poco a la arquitectura tradicional, los oficios normalmente son tus enemigos. O sea, son el tío que pone el ladrillo, como le digas que quieres que la junta esté no sé qué, que la junta vertical sea no sé cuánto, y la llana y el tal, ese tío se va a poner en tu contra, siempre. Entonces vas a estar siempre como peleándote con ellos. Y con cualquier detalle. Sin embargo, en el mundo de lo efímero no. En el mundo de lo efímero o te haces amigos rápidamente de los que van a poner, los que habéis estado conmigo, tú Sara que hayas estado alguna vez en algún montaje, bueno, y Marina y Franca también,
o tienes la inteligencia emocional para hacerte amiguete del tío que te va a colocar la piedra o que te va a colocar el ladrillo, o eso no llegas a inaugurar ni de coña. Esto lo digo como un inciso. Bueno, en este año, el mundo de las puertas, decidimos que íbamos a hacer puertas, 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 porque al final el hotel era una puerta y otra puerta y otra, y un umbral, la recepción, la habitación, el pasillo. Y entonces, bueno, vimos ya que los umbrales se podían hacer de muchas maneras, o más sólidos, o más inalámbricos y tal. Empezamos a dibujar ahí un poco como este mundo de líneas de umbrales. Este fue un poco como un primer dibujo conceptual que me hice yo. Yo todavía sigo trabajando con Parallax y lápiz, ¿eh? O sea, yo no sé nada ni de AutoCAD, ni de Rhino, ni me interesa, ni soy irrecuperable. Pero, sin embargo, el Parallax y la escuela del Cartabón a mí me dan mucho tiempo de pensamiento. Me gusta mucho como dibujar todavía así. Soy un anticuado, ¿qué le vamos a hacer? Entonces, bueno, hicimos esta pieza que era un poco al final, pues eso, como una sucesión de varios pórticos como superpuestos unos con otros. Nosotros le llamamos ya las porterías. Y aquí teníamos, claro, este fue el primer año en donde decidimos que teníamos que ir a por un premio nuevo que se había creado en Fitur, que era el premio de la sostenibilidad. Y entonces aquí, digamos, como que al proceso le añadimos otro input, que fue el input de que esto se tenía que hacer con listones de madera, que ya habíamos hecho nosotros en alguna ocasión cosas con listones de madera, pero bueno, aquí digamos como que fue como que no puede haber otro material. Y entonces, pues bueno, hicimos esto. Como veis también nos hicimos el mapa de España con los nombres y los paradores también en listones de madera. Como veis también mucho ejercicio de diseño gráfico siempre. Y bueno, pues el mundo este un poco de los trus y de cómo íbamos a colgarlo y tal. Bien, y aquí está un poco el resultado, ¿no? O sea que efectivamente, pues bueno, más o menos lo conseguimos. Este stand, os digo que una de las cosas, bueno, por supuesto ganamos el premio de la sostenibilidad porque todo esto era madera con certificado FSC y no sé qué, y todas estas mierdas de los certificados que cada día me dan más pereza. Pero bueno, hay que presentarlos y tal. Me da más pereza sobre todo porque pienso que es todo una gran mentira, pero vamos. El caso es que esto era muy bonito porque además de que tenía una luz muy acogedora, cosa que no suele pasar en las ferias, y nosotros siempre el tema de la luz lo trabajamos muy bien, tenía el olor. O sea que como era una madera muy joven, pues estaba casi todavía como supurando, como antes de curarse, y olía todo a resina de pino, que era una maravilla, ¿no? Y entonces, bueno, pues hicimos esta pieza. Como os digo, al final todas las decisiones estaban tomadas. ¿Cómo es el mostrador? ¿Cómo son las jardineras? ¿Cómo son las puertas? Todo te viene ya con la respuesta implícita en tu storytelling, ¿no? Si tu storytelling es que todo se va a hacer a base de líneas, 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 pues ahí está. Lo tengo que hacer todo con líneas. Ponme lo que quieras, que yo te lo hago en línea. Bueno, este año volvimos otra vez a ir por el tema de la sostenibilidad. Y entonces, en este caso, el input era que teníamos que hacer una cosa con andamios, cosa que nunca nadie había hecho en un montaje vamos, por lo menos por aquí cerca. Ahora ya todo el mundo que gana cosas lo gana con andamios, pero nosotros esto lo hicimos hace 3 años. Y lo que queríamos era, bueno, nos inspiramos un poco en esto. Y dijimos, y ya, vamos, ya vimos que había por ahí como cosas que nos inspiraban, ¿no? Y que nos gustaban. De hecho, lo que ganó el año pasado en el TAG Festival fue una cosa súper parecida a esto. Pero claro, nosotros teníamos como que generar con esto, pues bueno, queríamos generar una imagen como que esto fueran como unas casitas, ¿no? Para que pareciera que te estabas metiendo dentro de un espacio como acogedor, pero había que resolverlo. O sea, el tema, por ejemplo, de la rotulación, pues también cómo íbamos a hacer para que todos esos letreritos que están ahí de welcome, no sé qué, hechos de letritas, pues estuvieran sujetos de alguna manera, que no estuvieran en un metacrilato horrible lleno de polvo, ¿no? Entonces, y el tema este de los andamios, pues tampoco sabíamos muy bien. O sea, nosotros nos tiramos a la piscina, hicimos esta propuesta, lo llenamos todo como de plantas y macetas colgadas para que pareciera que hay un criadero de marihuana en Marte. El suelo teníamos muy claro que como teníamos muchísimos andamios por donde podíamos ir con todas las instalaciones, y normalmente las tarimas, que es en donde más residuos se genera de una feria, se utilizan para llevar conducciones eléctricas por debajo. Nosotros dijimos, bueno, como tenemos todas las conducciones eléctricas, está todo lleno de andamios y nos da igual que se vean todos los cables y todo se ha visto, pues el suelo va a ser de losetas de caucho
reciclado que además se van luego a recuperar, como luego pasó en todos los parques infantiles de los hoteles de paradores y tal. Y esto también, pues, bueno, y luego las telas, que eran también telas provenientes de una empresa que reciclaba, y luego posteriormente se iban a hacer con ello no sé qué. Bueno, pues esto que es un poco, cuando empezamos a montarlo, claro, la gente cuando veía esto decía, bueno, ¿cuándo se termina el stand? Y yo, claro, les decía que no, que está ya acabado, que es que esto va a ser como va a quedar. Y claro, todo el mundo que pasaba por allí, pues es que no entendía nada. Entonces, claro, por eso os digo que esto es también investigación, porque el que alguien aprenda a que detrás de un palé de madera que se utiliza para en el mercado llevar las cosas, puede haber diseño y belleza, porque al final es un elemento reciclado que ahora ya lo hemos incorporado todos a nuestro vocabulario. También el que alguien incorpore a su vocabulario que un andamio se va a quedar así visto, pues es complicado, porque como os digo, nosotros estamos rodeados de cartón piedra y de tableros pintados y de empresas que hacen cosas que generan una cantidad de residuos acojonante, pero acojonante. O sea, IFEMA es el mayor productor de residuos de toda la Comunidad de Madrid, pero es que no os podéis ni imaginar. O sea, yo cuando voy a los desmontajes es que sufro mucho, porque es que veo cómo se desmonta todo y cómo todo va a unos contenedores donde no se recicla nada, ni las moquetas, ni los tableros, ni las rotulaciones, nada, de nada, de nada. Bueno, esto, por ejemplo, también os lo cuento para lo que hablábamos antes, las luces. ¿Qué pasa con las luces? O sea, nosotros queríamos que esas piezas pues tuvieran aquí unos focos que estuviesen como apuntando hacia arriba, que tuvieran un filtro de gel para que aquello tuviera como una cosa un poco como fantasmagórica, ¿no? Bueno, ya veis un poco aquí también que este tema de la rotulación lo resolvimos con una malla metálica que nos encantó, porque la malla metálica esa, ahora veréis un poco, prácticamente se quedaba invisible. Entonces, ¿qué pasa con la luz? Pues aquí de repente la luz, joder, aquello era una discoteca. Pero nosotros, claro, habíamos proyectado luego sobre eso otra luz, que es la luz que ahora veréis por dentro, que había unas luces de LED lineales que estaban en este plano de aquí para abajo, que iban a poder, con la contaminación lumínica que nos producía la luz azul hacia arriba. Y luego, por supuesto, pues claro, que diferente es iluminar desde abajo, que yo soy un fanático de la luz de abajo arriba, lo hago siempre que puedo, en todos lados. Y entonces, claro, esto tenía una sensación, pues eso, como muy, muy fantasmagórica. O sea, tú entrabas en el pabellón y prácticamente aquello era como una especie de fantasmita invisible, donde veías allí como unas cositas así suspendidas de tela por los aires, pero realmente, pues bueno, pues era también, como os digo, otro stand muy memorable, muy, muy que se te quedaba en la retina, ¿no? Con la malla metálica. Y luego por dentro, estos son un poco todas las instalaciones de luces que hicimos. El suelo, ya lo sabéis, los que habéis entrado en algún parque infantil, pues claro, es que tú entras en un parque infantil con caucho y te dan ganas de hacer triple de salto mortal con pirueta porque sabes que no te vas a hacer daño. O sea, es que el suelo parece que no, pero entrar en un sitio donde tu suelo tiene como un poquito de amortiguación da muy buen rollo. Bueno, y por supuesto acústicamente funciona, como lo sabéis, funciona genial. Tú entrabas dentro del stand y es que era nada más entrar, dejabas de escuchar el sonido ambiente que había en los pasillos, ¿no? Que siempre es ensordecedor, ¿no? Bueno, entonces estaba esta imagen y tal de estas macetas que las conseguimos ahí colgar, bueno, quedaron bonitas y luego hacíamos unas escenografías ahí con unos trampantojos de unos escenarios y tal. Bueno, el caso es que este año nos quedamos muy contentos con un nuevo material que nunca habíamos experimentado, que era la malla metálica, ¿no? Como insisto otra vez, investigación, tubo de ensayo, meterte en líos que no sabes muy bien cómo vas a resolver. Entonces, este año hicimos una cosa que no habíamos hecho nunca, que era algo que en el fondo nos llevaban pidiendo casi desde el primer día que empezamos a trabajar con ellos, que es que querían tener un stand que tuviera algo de arquitectura histórica, porque en el imaginario de las personas que van a un parador siempre piensan que van a estar como una especie como de claustro románico o no sé qué. Y entonces, pues nosotros conocíamos el trabajo de este tipo, que se llama Tresoldi, que es un arquitecto italiano que se dedica a hacer montajes que en su caso no son efímeros, que son permanentes, pero que hace este tipo de cosas. Y claro, también como os digo, al final uno de lo que mama produce luego proyectos.
Y nosotros pues dijimos, joder, esto es que es súper bonito. Tenemos que ser capaces de hacer esto alguna vez en nuestra vida, ¿no? Y esto es un sentimiento que a veces parece que no, pero en la arquitectura efímera también te puedes dar el lujo de decir, es que voy a hacer una manzana de 25 metros de altura, o voy a hacer una bodega de listones de madera y tal, y dijimos, bueno, pues venga, vamos a coger el parador de Alcalá de Henares, que tiene ahí un claustro románico muy bonito, y vamos a ver si somos capaces de hacer un tresoldi con esto. Fuimos capaces de hacer unos 3Ds así un poquito de aquella manera, ¿no, Franca? Porque tampoco esto representa la malla metálica, pero bueno, fue hasta donde pudimos llegar, pero nos daba esta sensación un poco de una cosa así como también fantasmagórica y muy ligera. Hicimos este proyecto con estos 3Ds y tal, que bueno, ya nos daban muchas pistas, ¿no? de lo que queríamos conseguir. Y bueno, todo estaba luego lleno de pantallas y tal, y tal, pero bueno, y las luces, pues sabíamos que había que meter una luz por aquí, luego otra luz por allá, pero no sabíamos cómo Tresoldi era capaz de iluminar estas cosas, sobre todo porque Tresoldi, claro, lo hace en un jardín por la noche y eso cualquiera ilumina eso es súper fácil, pero claro, cuando te metes en un sitio que está todo lleno de contaminación lumínica por todos lados, como es un pabellón de IFEMA, bueno, total, inocentes de nosotros, que somos muy inocentes, pues hicimos nuestro proyecto, ¿no? Ahí con nuestras vigas y nuestros dinteles y nuestro despiece y tal, porque nosotros decíamos, joder, esto habrá que darle aquí como una estructura de tubo y habrá que llevarlo por piezas y habrá que hacer porque esto se tiene que montar en 3 días. Y entonces empezamos a pensar, joder, nos hicimos aquí, esto fue un curro, o sea, de despiece, el capitel, esto que tiene que medir menos de lo que cabe en un vehículo, que luego se tiene que ir montando una con otra y tal, pero claro, yo también quería que esto se sostuviera en el suelo, no quería que estuviese colgado de un trus. Entonces, claro, lo pensamos a la manera como de un arquitecto. Y entonces, de repente, este proyecto lo ve Simón, un cerrajero, que también le pasó lo que a nosotros, que es que él no se quería morir sin intentarlo. Y nos dijo, Jesús, yo creo que soy capaz de hacer esto, pero como Tresoldi. Es decir, no vamos a poner la estructura interior. Vamos a empezar a plegar y vamos a ver si plegando esta malla, que yo le dije la malla que yo quería y tal, vamos a ver si somos capaces de que esto se autosustente. Y entonces aquí está Simón, al que habría que hacerle un monumento. Simón, que tiene una nave en un sitio que es como, vamos, o sea, Breaking Bad, no, lo siguiente. Yo me sentía súper a gusto allí. O sea, rodeado de perros salvajes, de huertas ilegales y de bueno, es que no os podéis saber cómo es la nave de Simón. O sea, allí se deben haber hecho cosas súper turbias. Y entonces el tío coge y se hace una columna y efectivamente vemos que la columna plegando, como además yo, claro, había hecho la columna con el canto de pilastra para que eso tuviera mucho pliegue y tal, y el tío cogió, empezó a plegar, pum, pum, pieza, lo de abajo, lo de arriba, total, que de repente empezamos a hacer, y lo vimos, y vimos que ya con una viga esto se sostenía. Bueno, de repente, pues a lo mejor había que meter aquí una cruceta para que no se abriera y tal, pero joder, nosotros agarrábamos ahí la varilla y es que aquello era sólido como una piedra, o sea, era acojonante. Y ya en ese momento, Simón hizo esto y yo a la empresa que habían adjudicado el montaje, le dije, que era el Corte Inglés, por cierto, que se mete ya hasta en esto, que es flipante. Corte Inglés, tranquilos, Simón está con nosotros. Y entonces, Simón... pues yo no sé si este hombre perdió dinero, no lo perdió. El caso es que él se lo pasó genial también haciéndolo. Tiene una de estas cosas puestas allí en el jardín. Ahora estará llena de enredaderas y tal, estará preciosa seguro y tal. Y entonces nada, pues esto fue yendo en piezas. Empezamos a montarlo allí. Ahí teníamos que tener una pequeña tarima, porque teníamos una tarima mínima, porque teníamos que llegar con puntos de luz aquí dentro. Nosotros no teníamos ni idea. Claro, imaginaros esto, lo que os digo, la contaminación lumínica que hay aquí. O sea, es que esto es... Entonces, claro, el tema de la luz, pues hubo que hacer muchas pruebas. Pero yo recuerdo el primer día, aquí no está la foto, pero cuando pusimos, había que poner una tira de LED, pero claro, la tira de LED según la ponías para arriba, para abajo, para el centro, para adentro, pues daba una luz como diferente, ¿no? Y me acuerdo que el electricista puso un LED y estaba allí en la escalera y tal, poniéndolo y tal.
y de repente me mira para abajo y me dice, Jesús, esto va a quedar de puta madre. Y yo en ese momento ya me relajé, ya dije, bueno, si lo dices tú, no me acuerdo cómo se llama el electricista, también un tío muy gracioso, pero si lo dice el electricista es que va a quedar de puta madre. Y entonces, pues nada, lo fuimos poniendo, fuimos empezando a meter focos, pum, pum, pum. Aquí pusimos un trus porque queríamos que arriba hubiera un telón negro encima para que no se nos contaminase con toda la luz que hay ahí, que no hay manera de apagarla además, porque es una luz de seguridad que se monta. Y entonces, pues nada, empezamos a montar, pim, pam, pim, pam, pim, pam. Y esto es, no sé, una de las cosas más chulas que he hecho yo en todos los días de mi vida, ¿no? O sea, una pieza que realmente, pues, pasabas por allí y aquello era, pues, pues eso, un fantasma, ¿no? Me ha salido la palabra fantasma varias veces, hoy no sé por qué, pero vamos, se conoce que me gustan los fantasmas, o yo soy un fantasma, pero bueno, esta era un poco la pieza, y bueno, pues nada, nos dieron el premio al mejor stand de Fitur y al de la sostenibilidad, porque luego todas estas varillas también se recuperaban, todo para hacer varillas, vamos, para hacer armaduras de reparto y tal, y bueno, fue una pieza, como veis, súper bonita de hacer. Bueno, este es el último de paradores que os enseño, este es el que hemos hecho el último año, y aquí pues también hicimos de agencia de publicidad. Como teníamos que encontrar un storytelling, pues nosotros, como os digo, a veces les regalamos nuestro trabajo como publicistas o como comunicadores. Y entonces decidimos que este era el lema de nuestro espacio: entre la tierra y el cielo. Lógicamente, esto es un eslogan que voy a utilizar en muchas más ocasiones en mi vida, porque este eslogan se lo pones a cualquier empresa del mundo mundial y te lo compro. O sea, nosotros tenemos los pies en la tierra, pero tenemos la mirada en el cielo, ¿no? O sea, y enseguida ya nosotros empezamos ahí como a ver, pues esto lo vamos a hacer con Adobe y esto lo vamos a hacer con un Anthony Gormley, que es un artista que me gusta a mí, inglés y tal, que hace muchas cosas así como de cuerpos humanos hechos como con varillas y tal. Y entonces el futuro, para nosotros esto iba a ser una cosa, la tierra era la historia y el cielo era el futuro. Aquí ya también lo mismo, dijimos, es que vamos a ganar. Es que esto vamos, o sea, lo que pasa es que yo con estas ideas os las podría dar a cualquiera de vosotros, cada uno haríais un proyecto diferente, pero en el fondo el gran asunto ya está cerrado, o sea, que es que ya lo hemos hecho, ¿no? Está aquí, hemos parido el asunto. Y entonces, pues bueno, se trató una cosa muy complicada, bueno, tipográficamente, hubo que hacer una tipografía que se adaptara un poco a toda esta nube de varillas metálicas que tenían que ser todo, tenían un algoritmo concreto que era que teníamos que hacer siempre no más de 3 giros para que no hubiera, o sea, y un ángulo de 90 grados, y entonces con eso teníamos que hacer un bucle infinito, que no tuviera ni principio ni final. Vamos, ni os cuento, bueno, aquí estoy con Sara, ni os cuento la locura que fue hacer o sea, esta maqueta en el estudio, de empezar con unos alicates y una varilla de cobre, soldándola, plegándola, pim, pam, 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 como os digo, con algoritmos, porque nosotros decíamos, bueno, esto tenemos que poner un giro a 90 grados, punto. Esto tiene que ser el único nudo del proyecto. Y luego no puede tener más de tanta longitud, porque si no vamos a necesitar muchos cables para sujetarlo. No podemos, si hemos hecho 2 giros en un mismo plano, el siguiente lo tenemos ya que dar en el sentido contrario. Bueno, ya me entendéis un poco, ¿no? Y luego, no solamente es hacer la maqueta, es que luego, aquí Franca, que también es como Simón, hay que tener a una Franca, poner una Franca en tu vida y tal, pues claro, hacerse todos los planos de replanteo de todas y cada una de las varillas, porque imaginaros cómo se monta esto por niveles, todas las varillas, ahora veis alguna foto, tenían que venir, bueno, la parte de abajo de los adobes también, ni puta idea de cómo iba a funcionar un adobe de tierra compactada. Estos ladrillos no han pasado ni por el horno. Y luego, además, obviamente, se recuperaron todo. Entonces nos llegaron allí. Claro, o sea, es que fue una cosa como decir, ¿qué hacemos tú y yo con todo esto, no? Pues bueno, también afortunadamente había por ahí un loco que sabía poner ladrillos y nos enseñó a poner ladrillos. Y empezó a poner ladrillos, a aparejarlos, a pim, pam, pim, pam. La textura era maravillosa, pero vamos, les quedaba un gusto como acercarse y acariciarlo, y ya empezamos a calcular tajos y empezamos a ver cuántos ladrillos ponían al día, tanto rendimiento por horas, tantos tíos hay por aquí.
Igual llegamos y todo, pero era todo un poco jugar en la cuerda floja, ¿no? Bueno, y estos son, pues claro, todos estos tubos que veis aquí, no lo veis aquí muy bien, pero cada uno de estos es el H95A, H95B, H117, H100 no sé qué, porque claro, había que montar primero una base con unos cuantos, luego empezar a subir, luego empezar a colgar con hilos, el nudo a 90 grados, que era la única pieza del montaje. Bueno, y esto aquí, el Rhino con todas las piezas identificadas para irlas montando y tal. Todo esto que dices, que a veces yo ahora veo esto y digo, joder, pero ¿cómo nos complicamos la vida, no? O sea, como que también dices, ¿y esto para qué? ¿No? O sea, ¿para qué haces esto? Bueno, pues es que nosotros, claro, es que somos como unos iluminados que al final decimos, joder, si es que esto tiene que ser eso, no sé cuántos metros lineales eran, que se podían ser 400 metros lineales sin fin, o sea, 400 metros lineales sin fin suspendidos por unos cablecitos y tal, y dices, bueno, pues para nosotros esto era, pues es porque es que esto es la metáfora del cielo y de una nube y el futuro, y entonces, pues bueno, pues aquí está un poco esto, pues bueno, quedó bonito, el suelo también era unas losetas, en este caso sí que estaban cocidas y tal, pero bueno, el espacio pues era un espacio pues muy raro también para la estética un poco de Fitur y tal, y fue pues muy gratificante, ¿no? Hacerlo con los tíos que pusieron los ladrillos y tal, como os digo, pues la textura era súper bonita, ¿no? Este fue un rótulo que nos hicimos en la escuela con unos estudiantes de la escuela. ¿Tú estuviste, Marina, también en esto? Ah, no. Pero tú, Sara, sí, ¿no? Bueno, pues también una cosa hecha con Adobe y con paja. Bueno, y os voy a poner... Venga, esto lo voy a pasar. Bueno, este es el de Iberia, lo voy a pasar también rápido, porque yo ya me imagino que estaréis un poco agotados, pero os quiero poner un par de cosillas como curiosas. Esto fue un stand para Iberia, y también teníamos que trabajar con el departamento de comunicación, que el departamento de comunicación lo único que ellos hablan es de su logo. Su logo. Es que hemos hecho un cambio del logo. Y entonces el logo. Joder, con el logo. Que vuestros despachos son cuadrados. Y no son curvos. O sea, cualquier propuesta, porque esto lo hacíamos a través de una agencia de publicidad, esto no era un concurso, y cada cosa que les presentábamos, que eran como cosas así como ortogonales, y dices, joder, pero sí, pero podréis vivir en un despacho cuadradito, ¿no? Adiós. Y tal. No. Todo tenía que ser curvo. Bueno, pues, joder, pues venga, vamos a hacer el logo con líneas. Venga, vuestro logo. Y esta era la planta del stand. Así, directamente. ¿No queréis logo? Pues venga, dos tazas, ¿no? Y entonces nos hicimos esta maqueta ahí con unas láminas de policarbonato que las fuimos como pegando con unos listonecitos de madera, le metimos luz por abajo y tal, y vimos que podíamos hacernos un Kengokuma. Y también, pues dije, pues, yo no me quiero morir sin hacer un Kengokuma en mi vida. Y entonces, pues aquí estaba la distribución del stand, que además ya vimos un poco, pues bueno, había que dejar alguna zona con tabiquería para los despachos VIPs y tal, pero ya nos dimos cuenta haciendo aquí pruebecitas con el Rhino que el papel además nos iba a permitir una cosa como muy chula, que es como ir haciendo como fluctuaciones de color, y que el papel pues se podía comportar muy bien como para recibir la luz. Obviamente teníamos que elegir muy bien, igual que tuvimos que elegir muy bien durante el proceso de elaboración del 3D el grado de opacidad del papel, luego fue muy complicado encontrar el buen papel para hacer esto. Papel que obviamente tenía que ser reciclado y tal. Y entonces, pues bueno, aquí dentro, aquí veis un poco el proceso de montaje, que estos procesos son súper divertidos y tal, porque hay un momento donde todas las piezas estaban arriba, luego se desplegaban y bajaban. Claro, el corte de los papeles y la penitencia de esto, pues también imaginaros, ¿no? O sea, cada una de las láminas tenía un corte diferente, había que modularlo con el ancho del rollo para luego ir produciendo este tipo de cosas, ¿no? Entonces, bueno, improvisaciones ni os cuento, todo lo que hubo que hacer para que el papel no se quedara con el vicio de la curvatura, bueno, con contrapesos, luego con hilos, luego con no sé qué, bueno, una locura. Y entonces, pues bueno, esta fue la pieza, también nos dieron el premio a la sostenibilidad y al mejor estar y todo, y luego aquí había, pues eso, mucho juego de luces, como un teatro súper interesante, ¿no? Y ahí pues ahora dábamos un túnel que parecía como el túnel el avión, la sección del avión, y bueno. Y todo el papel este, por supuesto, pues lo recicló Ecoembes y no sé qué, y nos dieron el certificado de que estaba reciclado todo y tal y cual.
es fácil como meterte como en unos líos que son como muy gratificantes y para los que curiosamente digamos, la formación que tenemos nos capacita mucho, ¿no? Entonces, esto también es una charla un poco como para abrir el territorio y ver como que, como eso, como al final, como decía al principio, que el que no se adapta, pues no sobrevive. Entonces, hay un poco como que no hay trabajo de esto, pues no pasa nada, hay de lo otro. Y si encima te lo pasas mejor que haciendo zapatas de hormigón y teniendo 10 años a un cliente dándote por culo con las humedades de la cubierta, pues bienvenido sea, ¿no? Entonces, bueno, pues este es un poco el mundillo de la arquitectura efímera.